30 segundos. Tenemos con nosotros hoy al arquitecto Andrés Navarro. Andrés Navarro, alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, ex ministro de Relaciones Exteriores del país, canciller, y ex ministro de Educación. Buenos días, don Andrés. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Cuentas Claras. Buenos días, un placer estar con todos ustedes y con todos los amigos que nos siguen. El placer es nuestro. Andrés, yo creo que deberíamos comenzar, ¿verdad?, por la situación, el proceso que vivió ayer el Partido de la Liberación Dominicana, la elección de más de 300 nuevos miembros del Comité Central, y por lo cual se amplía la matrícula de este órgano. Sí, realmente el PLD ayer estuvo inmerso, ¿no?, en una jornada extraordinaria para la elección de nuestros nuevos 300 miembros en el Comité Central. Fue una elección de voto calificado donde tenían participación todos los presidentes de comités de base. Estamos hablando de una matrícula convocada de más de 160 militantes del PLD. La elección, bueno, tenía dos modalidades: la boleta nacional, que es por acumulación de votos en todo el territorio nacional, y la boleta local, que es por acumulación solamente del voto de las provincias o de las circunscripciones. Así es que dentro de poco, está previsto que mañana la comisión organizadora del Congreso pues estará dando los resultados definitivos de esta elección. Ayer, cuando se dio a conocer el primer boletín, con el 53% creo que del escrutinio, habían 309,000 votos y bueno, si eran 164,000 los votantes, ¿cuál fue la modalidad que se implementó para este proceso de elección que, digamos, entre comillas, había más votos que votantes? Sí, eso es totalmente cierto, y es que cada votante tenía posibilidad en la boleta nacional de votar por 22 opciones, y en la boleta local tenía posibilidad de votar por el número de posiciones asignadas a una demarcación. Es decir, te pongo el caso de Pedernales. Ahí son dos posiciones que estaban en elección. Por tanto, en la boleta local de Pedernales, los compañeros podían votar por dos opciones. Y en la boleta nacional por 22. Quiere decir que la sumatoria de los votos acumulados por cada candidato va a ser muy, pero muy superior al número de votantes, ¿no? Parece, aparentemente, según los críticos, se impuso la línea de Danilo Medina en este Congreso. ¿Realmente hubo un consenso? ¿Se siguió la directriz del líder o fue un ambiente realmente espontáneo? La gente pudo promover a quien quiso y eso. Así es, o sea, aquí no hubo líneas que se bajaran desde algún liderazgo en particular. Los compañeros que se estaban candidateando, que fueron más de 900, hicieron un trabajo extraordinario de promoción de sus perfiles, especialmente por las redes o visitas en el territorio. Y ellos pudieron concitar el apoyo local o nacional de sus candidaturas. Hemos visto cómo, por ejemplo, en los resultados preliminares hay una identificación de muchos jóvenes que fueron seleccionados. Una nueva generación estará ya integrada al Comité Central. Así es que esto, fíjate que en ningún caso ha habido algún tipo de dificultad, de accidente en el proceso de votación, en el escrutinio. Ha sido todo muy transparente y los resultados oportunos. O sea, estamos hablando de que durante la noche se fueron emitiendo boletines constantes en las redes, y ya el cierre pues lo tendremos hoy en la mañana. Precisamente, ¿qué lectura le da el arquitecto Andrés Navarro a esta selección de jóvenes versus otros dirigentes importantes del partido que tradicionalmente uno conoce que
cuando uno ve el boletín que mandaron ayer, como que se quedaron en la gatera. Y sin embargo, jóvenes que uno sí los conocía, pero que no tenían quizás esa exposición mediática, fueron cantidad de votos. Y citamos el caso específico de Juan Ariel Jiménez, que ha venido a cuentas claras, pero que fue el que encabezó la votación de este proceso del día de ayer. Sí, tenemos una diversidad de candidatos ya electos por las bases del partido, por los presidentes del comité de base. Podemos ver ejemplos como el de Johnny Pujol, el de Juan Ariel, o el de Balcácer. Sí, que son la nueva generación, pero también ejemplos de generaciones originales como Juanito Antigua en San Francisco de Macorís, uno de los grandes roles del PLD y que en muchas ocasiones había decidido no participar, pero en esta ocasión decidió participar y también fue electo. O sea, hay una mezcolanza de generaciones, también de hombres, mujeres que han sido seleccionados en las diferentes demarcaciones. Así es que la resultante va a ser fortalecimiento del PLD y de la democracia interna. Sin embargo, uno no ve, por lo menos yo no lo veo como una vibra, un dinamismo, un proceso de energía, de contradicciones, de exposición, no, contradicción en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? Sino como que todo plain, todo suave, todo ahí tranquilo, como un lago, no como un río, lo cual, en mi opinión, en política es fatal. Un agua estancada no se oxigena, no, muere, ¿no? Un agua corriente, aunque si es tumultuosa, también lo es broma todo, pero sí con corriente que fluya, pues eso revitaliza a la organización política y uno como que no nota eso. En el caso de Juan Ariel, que es quizá el más conspicuo representante de esa nueva camada, fue un funcionario del gobierno y no es un tipo contestatario que uno vea, por lo menos dentro de la organización. Entonces, ¿a qué atribuye usted esa no parsimonia, no tranquilidad, pero que no es propio de la juventud? La juventud es rebelde, la juventud es contestataria, la juventud es hasta bullosa a veces, ¿no? Bueno, pero es que no debemos confundir lo dinámico con lo conflictivo. Este proceso ha sido increíblemente dinámico. La participación, la presencia en las redes sociales, porque no se permitió que se fuera a la publicidad pagada a ninguno de los candidatos, sino que debían ser a través de promociones, redes sociales, participación en programas o visitas en los territorios. Y eso posiblemente baja un poco el perfil a la campaña tradicional a la que estamos acostumbrados, también tomando en cuenta todas las restricciones de la pandemia, ¿no? De las medidas de las autoridades. Ahora bien, fue increíblemente dinámico. Fue una fiesta. El PLD se dinamizó en toda la estructura nacional y también incluso en el exterior, a pesar de que todavía no hemos podido hacer las votaciones en las demarcaciones del exterior. Y por otro lado, fue un proceso que se caracterizó por no tener conflicto. Y de repente te refieres a eso, de que no viste mucho conflicto, pero eso no es sinónimo de dinamismo y de pasión que han colocado los compañeros. Hay muchos jóvenes de bajo perfil a nivel de la opinión pública, pero que han adquirido un alto perfil dentro del partido por su arrojo, su participación activa, especialmente en los últimos procesos. Así que el PLD realmente está altamente satisfecho y déjame decirte, quiero aprovechar para felicitar y reconocer el trabajo extraordinario que ha hecho la comisión organizadora encabezada por Cristina Lizardo en el manejo de las dos etapas del Congreso y de manera particular en esta fue un poco más compleja la elección porque con todas las restricciones sanitarias, pues no fue fácil. También debo aprovechar para reconocer y agradecer el apoyo que nos ha dado la Junta Central Electoral. Sin ese apoyo, esta modalidad de votación no hubiese sido posible. Fue rápida, oportuna
sin conflicto, como bien tú lo señalas, y tuvimos la asistencia permanente de la Junta Central Electoral. Así es que reconocemos y agradecemos la disponibilidad que han tenido en todo momento. Una vez concluye este proceso, se seleccionan a los 300 que resulten ganadores, se juramenten. ¿Qué continúa dentro de este congreso que lleva a cabo el PLD? Congreso José Joaquín Vido Medina. Bueno, ahora está abocada la comisión organizadora de hacer el reglamento y el montaje del proceso de elección del presidente, del secretario general del partido y también de los miembros del comité político y los incumbentes de secretaría de nuestra organización. Esto se espera que se realice, esta reunión del nuevo comité central a principios de marzo. De manera que ahí podamos acabar con el proceso de elección de los estamentos de dirección nacional del PLD y luego pasar al proceso de transformación de toda la estructura partidaria, tanto en el territorio nacional como en las seccionales del exterior. Perfecto. Bueno, pasemos ahora un poco al plano, vamos a dejar el PLD tranquilo, ¿verdad? Y qué bueno que salió de ese proceso, que pasó ese proceso, por lo menos hasta esta parte, de manera tranquila. Vamos a ver con la elección del secretario general, cómo les va. Y pasemos entonces al plano nacional sobre la educación. Hay un reclamo de una parte que pide la vuelta a la presencialidad, otra parte que dice que aún no es tiempo. ¿Cuál es la valoración del exministro de Educación, Andrés Navarro? He visto unas declaraciones del actual ministro de Educación, Fulcar, donde él anuncia ya que ya tienen un plan para el retorno gradual a las aulas con un formato semipresencial. Aparentemente no conocemos cuál es ese plan, espero que puedan hacerlo público rápidamente para saber de qué se trata. Pero lo que sí es cierto es que se han dilatado demasiado en tomar una decisión que debió tomarse anteriormente, y es la de la semipresencialidad, especialmente en todas las demarcaciones donde el curso de la pandemia ha sido bastante controlado. ¿Y por qué razón? Porque la educación a distancia, especialmente para escolares, amerita de una tutoría presencial. Y esa tutoría presencial no podría ser dada por la mayoría de los padres de los estudiantes, o muchos trabajan largas horas que no podrían dedicar tiempo oportuno a sus y algunos, hijos, algunos ya no tienen la preparación. No a veces los hijos saben más que ellos. Así sí. Es, no tienen las competencias para poder instruir a sus hijos. ¿Y qué pasa? Que cuando un niño está recibiendo docencia por radio, por televisión, incluso por plataforma electrónica, si no tiene una tutoría presencial que le ayude a entender aquellos elementos que no pudo captar en la transmisión, o que le revise los trabajos, o que pueda fortalecer alguna de las competencias, o que le ayude a concentrarse en la labor, ese niño va acumulando deficiencia en la captación de los mensajes y del desarrollo de los aprendizajes, y eso se vuelve una bola de nieve que después no es posible superar. Así es que me parece que ha sido muy tardío el tema de la decisión de la semipresencialidad, pero claro está, saludamos en que se pueda hacer y que se pueda salvar, así sean los últimos meses. Conversamos con el arquitecto Andrés Navarro, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, quien también ha sido ministro de Educación, ministro de Relaciones Exteriores, y con quien en este instante estamos realizando el proceso del Ministerio de Educación. Seguimos, Andrés, se perdió un poquito la señal, pero ya estamos nuevamente en conexión con usted. Explicaba que se ha tardado un poquito en entrar a la semipresencialidad y que esto de alguna manera podría incidir
en el desarrollo futuro de los estudiantes, sobre todo en el nivel básico, que es donde el estudiante está en mayor capacidad de ir adquiriendo todo, porque en los primeros años el cerebro, digamos, del niño, aunque uno no es experto en salud, está ocioso y capta todo mucho más rápido, mucho más. Entonces usted decía que el que se tarde un poquito en ir a la semipresencialidad podría tener consecuencias futuras. Continúa, que se había perdido un poquito ahí la señal. Sí, continúa, arquitecto. Bien, sí, a eso me refiero. Yo le he planteado en múltiples ocasiones que una opción podría ser que los niños, dependiendo del distrito educativo donde están, donde residen, o del centro educativo, puedan ir una o dos veces a la semana a tomar esa tutoría presencial de sus mismos maestros. Y esto permitiría pues fortalecer los aprendizajes. Digamos, en una escuela que tenga 500 estudiantes, si la dividimos en 5 grupos de estudiantes y cada grupo va un día a la semana, por lo menos esos niños reciben un día a la semana una tutoría presencial de sus maestros y aclarar dudas, revisar trabajos. Me gusta esa idea. Sí, entonces, pero ¿qué pasa? Que si lo dividimos en 5, serían 100 niños en una escuela de 500, o sea, de espacio para 500 niños. Ahí tú puedes guardar el distanciamiento, puedes establecer todos los protocolos de seguridad. Que esa tutoría presencial la den maestros que estén en edades fuera de alto riesgo. Los maestros que superan los 60 años, los maestros que tienen algún cuadro de salud, pues no se le puede exponer a la presencialidad. Pero decenas de miles de maestros tienen condiciones que lo ponen en las poblaciones menos vulnerables para esos fines. De forma que con todas esas medidas y esos criterios, esos niños pueden tener esa tutoría presencial. Podría haber distritos educativos donde el impacto de la pandemia es tan bajo que la asistencia podría ser 2 días a la semana. O sea, esta estrategia debe ser diversa, debe ser mixta, no puede ser homogénea para todo el territorio nacional, porque los problemas de la pandemia no son homogéneos en todas las provincias, en todo el territorio. Correcto. Arquitecto, Haití sigue siendo un barril de pólvora y hay un poco de fuego alrededor. ¿Cuál es su valoración de la crisis, de la actual crisis haitiana? Sí, hay que reconocer las buenas intenciones del gobierno dominicano cuando publicó esa especie de listados de medidas que podrían llevarse de forma bilateral con el gobierno haitiano. Pero desde ese momento advertimos que eso más que un acuerdo era una declaración de intenciones, porque para tú tener acuerdos tienes que tener en una relación bilateral institucionalidad en ambas partes, y Haití hoy en día exhibe un pero bajo nivel de institucionalidad en su estado. Ya vemos los conflictos intestinos que hay en el ámbito de lo político que está traspasando al ámbito de lo social. Pero siempre así, casi siempre ha sido así. Sí, o sea, son historias repetidas, donde a veces hay momentos de cierta estabilidad y a veces de una inestabilidad total, como es el caso de hoy en día. Entonces, por eso he planteado que hoy en día, en las condiciones que está Haití, las relaciones con ese Estado deben ser más en el ámbito de lo multilateral. O sea, la República Dominicana debe presionar más a los organismos internacionales, a los países que tienen más incidencia en el devenir de la República de Haití, para que actúen como comunidad y que no se quede sola la República Dominicana, porque lo peor que puede hacer República Dominicana es cruzarse de brazos. Tiene que ser diligente, tiene que presionar, tiene que insistir a nivel multilateral para que haya menos indiferencia, para que haya menos discurso con respecto a los problemas de Haití, y de alguna manera se le ayude a los haitianos de forma comunitaria a ir saliendo poco a poco de esta crisis de institucionalidad que le alberga. En su condición de ex ministro de Relaciones Exteriores, canciller, ¿cómo visualiza? ¿Qué impacto tiene
esta situación por la que está atravesando Haití hoy en día en el comercio binacional que se lleva a cabo entre ambos países, sobre todo en las provincias fronterizas que están prácticamente más expuestas a cualquier situación que se dé del otro lado de la frontera. Mira, cuando un país entra en una alta crisis política que cuestiona ya la institucionalidad de su sistema de gobierno, de gestión, se afecta enormemente el sistema económico, y no solamente al interno, sino las relaciones internacionales en el ámbito de lo económico. En este caso, mientras más crisis hay en el ámbito político en Haití, más se genera un ambiente de laissez-faire en el intercambio económico, más se va a incrementar el trasiego ilegal de mercancía, las grandes dificultades de inseguridad para el transporte de mercancía, y todo esto es cíclico. En el caso de Haití lo vemos periódicamente. Por esa razón es fundamental que se pueda lograr esa estabilidad en el ámbito de lo político, para que vayamos poco a poco fortaleciendo las relaciones comerciales. Esto implica una acción de la República Dominicana de fortalecer los niveles de control en la frontera. He visto que el gobierno está actuando en ese sentido, y eso es correcto. No solamente para mayor control de la migración, que hay una previsión cuando hay crisis política que deviene en crisis social, que haya mayor presión migratoria hacia la República Dominicana, y por tanto los controles deben ser todavía fortalecidos, más rigurosos. Pero igual en el intercambio económico va a suceder lo mismo. Por esa razón, la República Dominicana tiene una gran responsabilidad en la custodia de su territorio, mientras se trata por vías diplomáticas de incidir a través de mecanismos multilaterales, como ya expliqué, en ayudar a estabilizar la situación política en Haití. Muy bien, muy correcto. Arquitecto, ya para despedir, nos queda un par de minutos, me gustaría que usted le dijera a los PLDistas cómo usted va a vencer a José La Luz, cómo es que usted va a derrotar a José La Luz, a Domínguez Brito y a otros aspirantes a la Secretaría General. ¿Cuál es su plan? Bichara, no, Bichara no le gana. Ah, bueno, sí, Bichara es fuerte. Pero Bichara, José La Luz, mucho apoyo de Danilo Medina. Entonces, si usted nos diga cómo que usted lo va a derrotar a todos. No se trata de derrotar a ningún compañero, ni de vencer a ningún compañero. Recuerden. Pues lo van a derrotar a usted. Si usted no derrota a los otros, lo va a derrotar a usted. No, todos los compañeros que están participando tienen muchos méritos, y yo les respeto enormemente, y me da gusto, para mí realmente es un honor tener el derecho, al igual que ellos, de participar en este proceso de postulación a la Secretaría General. Lo que sí quiero comentarte es que para mí es clave este reto, donde he tomado la decisión, al aspirar a la Secretaría General, de sacar de mi agenda política cualquier tipo de aspiración a la presidencia o a nivel de senaduría o de alcaldía, de forma que pretendo dedicarme a tiempo completo a la gestión de nuestro partido. He planteado a los compañeros del Comité Central que es necesario presentar un plan estratégico de desarrollo del PLD, para que nosotros podamos garantizar la materialización de esta reforma estatutaria que ya hemos aprobado. Y esa es mi pretensión como nuevo secretario general, en caso de ser seleccionado por el Comité Central de nuestro partido. Y tan mal lo dejó la imposición del penco del señor Gonzalo por Danilo, la imposición de Danilo, que usted ya no aspira, porque usted tiene un planteamiento muy bien estructurado. Porque mi decisión de postularme a la Secretaría General y sacar fuera de mi agenda aspiraciones electorales, no lo estoy asumiendo como un sacrificio o como resultado de alguna experiencia negativa, no, bajo ninguna circunstancia. Bueno. Esta opción por la Secretaría General para mí
marca también un privilegio, que yo voy a honrar en caso de ser seleccionado a todos los niveles. Y Perfecto. recuerda que para que cualquier candidatura en el PLD sea exitosa, tenemos que tener una gestión sólida del Partido de la Liberación Dominicana. Ese error es el que quiero cumplir. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al arquitecto Andrés Navarro, exministro de Educación, exministro de Relaciones Exteriores y alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Don Andrés, muchas gracias por estar. Un gusto, un placer. Gracias. Gracias.